vamos a ir dando comienzo a esta nueva actividad de la Asociación Psicoanalítica Argentina de los días martes, las áreas científicas. Me alegra muchísimo poder estar participando y coordinando esta mesa con tres buenos amigos como Moti Bellacar, José Fishbein y Hugo Lerner, a quien voy a ir presentando. Para los que no me conocen, yo soy Guillermo Brustein, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y van a colaborar conmigo para recibir las preguntas y ir pasándomelas y ordenarlas. Estela Alan y Mónica Amra, a quien les agradezco muchísimo la colaboración. Yo creo que antes de comenzar la mesa me haría un comentario acerca de nuestra actividad de APA de los días martes, este nuevo modelo de actividad que tan maravillosamente, creo yo, implementó la comisión directiva de APA junto con la Secretaría Científica, donde haciendo gala de la creatividad, pudieron rápidamente, frente a una amenaza de no poder funcionar en nuestro querido edificio de la Rodríguez Peña, abrir esta posibilidad que ya viene cumpliendo 2 meses, creo, 2 meses largos de vida, y que, a diferencia de las actividades científicas que históricamente venimos realizando en la Asociación Psicoanalítica Argentina, en la calle Rodríguez Peña, en nuestro edificio, ahora esta actividad es una actividad que está abierta a aquellos que no son miembros de la institución. Y esto es muy lindo poder compartirlo y poder abrir el diálogo y la discusión, que APA pueda llegar a la comunidad PSI. Por eso estamos comunicándonos a través de Clean Meeting y a través de Facebook. Todavía Facebook hoy no se pudo comunicar, pero en pocos minutos lo va a poder hacer. Y es interesante la cantidad de participantes. Hay aproximadamente cada martes 400, 500 participantes. El título de hoy tiene que ver con las depresiones y la otra pandemia. Es interesante poder en este momento repensar entre todos una temática y un título tan elocuente como la depresión. Es un título de actualidad para este momento, para esta coyuntura, pero también para todas las épocas. A modo de introducción de esta interesante y abarcativa temática de la depresión, diremos que es un significante que se utiliza en nuestra cultura y no es casi a diario escuchar este término como expresión de cualquier malestar anímico, incluidos a nuestros pacientes, la expresión, por ejemplo, de estar deprimido, convirtiéndose así desde la perspectiva en una palabra, a veces remanente y vacía. Ahora bien, la depresión queda vinculada en el imaginario social como aquello que antecede a cualquier otra nosología de sufrimiento del sujeto que consulta. Si hacemos un poquito de historia, vemos que tal vez este significante sea el vinculante con el malestar de ánimo más antiguo de la cultura judeo-cristiana. Hipócrates explicaba no solo el comportamiento, sino la propia salud y la enfermedad mediante el equilibrio de los humores en el cuerpo. Y es interesante pensar que él ya ahí denominaba crasis cuando había un equilibrio entre los humores y llamaba crisis cuando había una expulsión de los humores, o sea, de los malos humores, que se daban mediante los procesos fisiológicos como el sudor, los vómitos, la exploración, la orina y las heces. Ya en esa época relacionaba los dos síntomas principales propios de los melancólicos: el temor y la tristeza. Sucesivamente, a lo largo de la historia, el término depresión
continuó de diferentes modos ocupando el lugar central del malestar a las que se les adjudicaban otras atribuciones y ya de tipo superyoica, que intentaban tratarlas a las depresiones o las melancolías con diferentes métodos, como por ejemplo, bastante llamativos, ¿no? Los azotes, la sangría, el exorcismo y los baños. Ya Santo Tomás sostenía que la melancolía era producida por demonios e influencias astrales que eran la causa del pecado de la pereza. Todo esto continuó en la Edad Media. Los líderes religiosos creían que la depresión era causada por posesión de los espíritus malos. El reformador religioso alemán Lutero decía que toda la pesadez de la mente y melancolía venían del diablo. Para llegar a la actualidad, el discurso oficial de la medicina actual, al servicio de una economía de mercado, se ve compelida muchas veces a dar respuestas rápidas anteponiendo el diagnóstico de depresión ante la existencia de cualquier expresión de tristeza, congoja o simplemente una disminución en el rendimiento del trabajo o de su actividad vital habitual. El significante depresivo es universal, pero sí debemos respetar a la hora de diagnosticar su incidencia desigual de acuerdo a cada cultura, a cada contexto y el momento histórico que al sujeto le toca vivir. Como ejemplo diría, por ejemplo, los códigos diagnósticos de los manuales que por todos conocidos, que son de referencia orientativa, están elaborados desde una realidad cultural occidental hegemónica y como ellos mismos, los autores lo reconocen, no siempre pueden ser aplicables o ser aceptados para otras culturas o para otras realidades sociales. Nos surge así un debate interesantísimo, inacabado, para los psicoanalistas y para la diversidad de las líneas de pensamiento psicoanalítico, dado que no hay una sola, ya lo sabemos. Pero sí coincidiríamos seguramente en el magistral texto de Freud, de Duelo y Melancolía, del año 17, haciendo de esta última, me refiero a la melancolía, la forma patológica de la primera, y nos conduce a pensar que la depresión sería una forma atenuada de la melancolía. La nosología psicoanalítica, ante las situaciones de sufrimiento psíquico intenso, nos orienta a buscar diversos tipos de diagnósticos que generan interrogantes en la búsqueda de una verdad que es el saber inconsciente y no solo el afecto vivido, e investigar en la significación en cada sujeto la dimensión de la singularidad del síntoma que identifica cada problemática. Emociones tan habituales como, por ejemplo, la tristeza, la inhibición, el dolor, la desesperanza, bueno, serían muchas, el aislamiento y el desamor, per se, no deberíamos considerarlos como depresiones, y mucho menos como un trastorno, sin antes abrir el espacio de la escucha del sujeto en transferencia e intentar investigar y diferenciar el duelo de la estructura melancólica. No podemos considerar un sentimiento como la tristeza, por ejemplo, como un síntoma, como una enfermedad, y menos como un trastorno. A lo largo de la vida, de cualquiera de nosotros y a cualquier edad, podemos sufrir estados de ánimo dolorosos, los que llamamos habitualmente depres, que son las hipotimias, frente a pérdidas de seres queridos, derrumbes de ideales, coyunturas difíciles, como lo que estamos viviendo actualmente, a lo que yo llamaría los duelos de la vida cotidiana. Pero si a esta sintomatología se la acompaña con ideas o deseos de muerte o en personas con conductas de pasaje al acto, ya deberíamos ubicarnos ante otro panorama diagnóstico. Los tiempos de un paciente en el que puede estar en riesgo su vida no son coincidentes con la dimensión de la temporalidad del inconsciente. Y una buena escucha nos orientaría a implementar, por lo menos así lo pienso yo, la articulación de
nuestro método psicoanalítico con otro tipo de abordaje de contención psiquiátrica y a veces psicofarmacológica. La depresión es de los pocos procesos de sufrimientos donde el sujeto desea la muerte. Y en la clínica debemos estar atentos porque en este tipo de situaciones los tiempos del proceso de un psicoanálisis pueden verse peligrosamente superados. Ahora, en estos tiempos difíciles podemos observar un incremento de las ansiedades, de las angustias, de la inestabilidad, de los estados de ánimo. Debemos tener en cuenta los sectores poblacionales más vulnerables, donde existe un incremento de conflictos personales y familiares. Para terminar, diría que en el Hospital de Niños, donde yo superviso a los residentes de psiquiatría, se incrementaron las urgencias por un aumento de adolescentes con intentos de suicidio, donde se ponen de manifiesto conductas agresivas intrafamiliares, porque los jóvenes y sus familias se ven privados de los espacios recreacionales. Llamemos a estos la escuela, el trabajo y también la calle. El suicidio es la segunda causa de muerte en poblaciones de jóvenes comprendidos entre los 14 y los 29 años. Bueno, con esta introducción voy a ir dándole la palabra por orden alfabético. Ahora le voy a dar la palabra a Moti Bendacar. Voy a presentarlo. Es maestro, licenciado en Ciencias de la Educación, en Psicología, doctor en Medicina, psiquiatra, doctor en Psicología, especialista en niños, miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Israel, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, fundador y director de la Corte de Psicoanálisis y lo digo para el doctorado en Psicología de la Universidad de Salvador, en colaboración con APA, fundador y director de la Maestría de Psicoanálisis USAL-APA, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría y Premio Nobel, Diploma al Mérito, de Psicología CONEX, 2006-2016. Bueno, Moti, te doy la palabra y después iremos presentando a los demás. Bienvenido. Nobel no. Bueno, por eso quería, ante todo, aclarar que no premio Nobel, sí. Nobel, pero no, bueno, sí, no importa, premio CONEX. Bueno, en tanto sí. presentación. Bueno, ¿por qué no? Ante todo, quiero agradecer, como tenemos muy poquito tiempo, no puedo agradecer a todos, pero sí a Mirta Goldstein en nombre de APA, que me ha propuesto estar en esta mesa, que para mí no solamente es un gusto, sino que es un honor estar con ustedes. Después de la introducción del doctor Guillermo Brustein, creo que mucho más no tengo para decir, pero podré agregar algunos pequeños conceptos que puede ser que nos ayuden. Tengo más para aprender de cada uno de los disertantes, por eso voy a ser muy, muy breve y a lo mejor después nos da tiempo para dialogar. Sabido es que la depresión es una de las tres, lo que se llama, entre comillas, enfermedades más frecuentes del mundo. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la depresión están consideradas como las tres enfermedades más frecuentes, ¿sí? Pero el asunto es a qué se llama depresión, qué entendemos por depresión, y quien transita un poco dentro del mundo de la salud mental de Estados Unidos en especial, se dará cuenta que cada persona, hay tres, y lo digo a propósito de ese tono, que por lo menos son bipolares, como se los llama hoy en día. Yo pienso, tanto como médico psicólogo, médico psiquiatra y psicoanalista, que no debemos dejar de lado esas depresiones agudas, esas tendencias a los suicidios, y saber abordarlos, a lo mejor con la ayuda, si se necesita, de los psicofármacos, entendiendo que ellos nada curan, en el máximo de los casos, puede ser que un poco ayudan. Pero quiero advertir algo que me parece que es importante para nosotros como psicoanalistas. El
el concepto de diagnóstico. La depresión es un diagnóstico. El diagnóstico quiere decir que estaba sabido de antes. Y el hecho de que solamente nos basemos en lo que estaba sabido de antes, tanto sea en el mundo de la psiquiatría como en el mundo del psicoanálisis, por un lado nos ayuda para saber qué es lo que dijeron otros, pero por el otro obtura la capacidad de poder ver lo nuevo, lo diferente, lo específico de cada uno y quedarnos atados a eso que lo llaman de una u otra manera o se califica de otra manera. Hoy en día, lo dijo ya el doctor Bürstein, es como que se dejó de lado, ¿sí?, el concepto de tristeza. Se puede diagnosticar la tristeza. Hay algunos que le dan nombres a eso, el sufrimiento, ¿sí?, la decatectización que nosotros a veces tenemos y a veces lo vemos en el consultorio. Lo que Freud llamó el desinvestimiento del mundo que nos rodea. ¿Qué sucede con esa labilidad del despliegue del proyecto identificatorio del cual habló Pierre Lanier? ¿Qué nos pasa con los jóvenes en ese sentido? Nos preguntamos por qué recurren a la droga, por qué falta ese proyecto que para mí es tan importante en la sociedad, que es el proyecto identificatorio. Lacan, a quien respeto mucho y admiro, a veces tiene algunas expresiones que hacen pensar, ¿sí?, a qué él se refería. Él se relacionó a la depresión como una falla simbólica y un no querer saber, y lo llamó eso una cobardía moral. Yo a veces me pregunto qué es lo que tenemos que saber del mundo que nos rodea. ¿Sí? Lo que tenemos que saber a lo mejor también mucho es qué nos pasa en nuestro mundo interior para poder abordar el mundo que nos rodea. El hecho que se llamó esto, la depresión, como otra pandemia, nos convoca un poco a pensar qué es lo que realmente está haciendo esta pandemia en nuestra vida personal, primero que todo, y después en nuestro entorno terapéutico y en nuestro mundo que nos rodea. Fíjense qué paradoja hay. Si tomamos lo que el extraordinario escrito de los Baranger en el 1961, los que postularon a la situación analítica como campo dinámico, nosotros entendemos que hay un encuadre establecido en el cual tiene que haber el despliegue de lo incierto, lo no conocido, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero paradójicamente eso es lo que estamos viviendo en el mundo exterior. Esa incertidumbre, el no saber hacia dónde se dirigen las cosas, el estar bajo la autoridad de los gobernantes de cualquier manera que ellos decidan, la situación de la falta de proyecto de nuestros pacientes, a veces nos lleva a pensar si realmente no tendríamos que definir o desarrollar nuevas aperturas o conceptos dentro de nuestro mundo psicoanalítico. Freud postuló que la humanidad siempre comprometió un poco de felicidad por un poco de seguridad. Me gustaría conversar con él para que nos diga si sostendría esa definición el día de hoy sobre lo que estamos renunciando y hacia lo que estamos yendo con respecto a esa seguridad. Podríamos hoy pensar que debemos más que nunca repensar algunos conceptos con respecto al psicoanálisis. ¿Qué significa eso de lo que nosotros llamamos las experiencias disruptivas? ¿De qué manera eso impacta en nuestro psiquismo? ¿Sí? ¿De qué manera se desarrolla lo que llamamos inmunidad psíquica? ¿Sí? Las elaboraciones del entorno psicoanalítico nos permiten poder abordar eso que vimos nosotros en la época del corralito y lo llamamos ansiedad por disrupción. Todas temáticas que estamos investigando en profundidad en nuestro doctorado y en la maestría. Pienso que el psicoanálisis se tiene que enfrentar con ese tipo de situaciones, pero ya desde una perspectiva que se base en los conceptos, digamos, básicos, perdón la redundancia,
del psicoanálisis, pero a lo mejor que tome esos conceptos para ver si el dinamismo de nuestro psiquismo funciona de la misma manera que está postulado en aquellas, manifestaciones que pertenecen al cuadro del conflicto y al cuadro de los síntomas que nosotros conocimos durante nuestra formación psicoanalítica. El concepto del diagnóstico de la depresión nos lleva a pensar si eso nos permite realmente relacionarnos con la subjetividad del paciente, con la variedad de tonalidades que tienen las expresiones humanas, con eso que nosotros llamamos el uno a uno en nuestro trabajo psicoanalítico, y poder brindar, ¿sí?, en esa relación, que es la relación nuestra de abordar el inconsciente desde la perspectiva del individuo, pero tomando en cuenta que ese individuo vive en un entorno que muchas veces, no digo lo determina, pero sí lo condiciona. De la misma manera que muchos desenlaces en la vida cotidiana condicionan nuestro quehacer diario. Pienso, y a lo mejor por el dolor, a lo mejor le causo dolor a los laboratorios, de que podemos transitar lo que postuló Freud, de que no hay mejor medicina que la palabra. Supongo que de esta manera podríamos a lo mejor nosotros, los psicoanalistas, contribuir a que ese lugar que hoy ocupa la depresión como la tercera enfermedad o la segunda enfermedad a nivel mundial, a lo mejor se disminuya, tratando de preservarnos, de trabajar con diagnósticos como el estrés postraumático o ese tipo de diagnósticos que acostumbramos sin poder entender en su profundidad cuál es la modalidad de elaboración de cada paciente que nosotros asistimos. Puede ser que de esa manera tengamos y podamos abordar lo que realmente hoy el psicoanálisis tiene que brindar en estas situaciones tan grandes de incertidumbre. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Moti. Muy lindo lo tuyo. Le voy a dar la palabra al doctor José Fishbein, a quien voy a presentar. Es médico especialista en psiquiatría, máster en psicoanálisis, miembro titular de función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la comisión directiva, vicepresidente actual, miembro del Consejo Académico de la UNLAM, y ha publicado numerosos artículos en revistas argentinas y del extranjero. Publicó capítulos en diversos libros. Bueno, José, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. En principio, agradezco a la Secretaría Científica de la Asociación por darme la oportunidad de participar en esta mesa con colegas a los que valoro mucho, y pienso que puede ser una buena oportunidad para que dialoguemos e intercambiemos conocimientos. De entrada quiero advertirles que no me voy a hablar de las depresiones en sí mismas como cuadros que, según la Organización Mundial de la Salud, se constituyen una gran sombra patológica sobre la humanidad. Me limitaré a algunas ideas sobre las depresiones como un efecto secundario de la pandemia en la cual estamos todos sumergidos y de la cual somos protagonistas, y que van desde la simple tristeza hasta la gravedad de reacciones melancólicas graves. El título originario de esta mesa era La Segunda Pandemia, y de entrada la pensé como efecto secundario. Un tema es la cuestión orgánica de la enfermedad del COVID y otro son los efectos sobre la mente y las reacciones que suscita. Tendría que agregar, tanto en el enfermo como en quienes lo asisten, ya que esta población, los que lo asisten, es una población en la que se observa un aumento de casos de suicidios y de burnout.
Quiero aclarar que lo que estoy exponiendo surge principalmente de las notas que he ido tomando desde que me invitaron a hablar en esta mesa, y fueron notas basadas en los dichos de los pacientes. Las circunstancias que estamos atravesando interfieren en los cuidados de la salud mental. En la ayuda terapéutica se pueden evaluar los síntomas que provocan, y ese espacio se convierte en un desahogo, un espacio de elaboración en el que las personas pueden describir y poner en palabras lo que sienten. Lo planteo con un nosotros inclusivo, pues el campo terapéutico es compartido tanto por el consultante como por el analista involucrado, no solo en su contratransferencia, sino en sus propios aportes frente a las circunstancias que atravesamos. Repentinamente, hemos quedado sumergidos en una nueva normalidad que se ha instituido en una agenda omnipresente. Normalidad que es un concepto numérico, estadístico, muy alejado de la idea de salud. La nueva normalidad que prima en nuestras vidas está compuesta por la imposición de lo tecnológico, la imposibilidad de libre desplazamiento, el aumento del control sobre las personas, la vulneración del límite entre lo privado y lo público, y la sustracción de la identidad. Traigo estas ideas pues considero que el aislamiento, la imposibilidad de libre elección de movimientos, más el abrumador flujo de noticias, muchas veces contradictorias, reactivan núcleos primitivos en los que predomina la indiscriminación y la contradicción, que provocan un aumento de vivencias persecutorias que constituyen la base de las distintas modalidades de desorganización mental. Recibimos en simultánea las órdenes de hacer esto y de que esto no sirve para nada. Dichas contradicciones generan confusión, angustia e inducen a vivencias paranoides. Un lado positivo, en el que muchos de nosotros estamos inmersos y a la espera de poder evaluarlo, es que la telemedicina es efectiva. Eso está demostrado en prácticamente todo el mundo y se usa en distintas especialidades. Los avances tecnológicos han producido un viraje fundamental en la subjetividad y las relaciones entre personas, dado que en este momento es un recurso importante para el accionar terapéutico. Sin embargo, no podemos dejar de negar que además funcionan como un sistema de vigilancia, como un panóptico digital, y que también se ha convertido en un escaparate del sí mismo, y en consecuencia la vida puede quedar expuesta como una mercancía, con la vivencia que la mirada del otro puede tornarse invasora. En relación con el control y las restricciones que se imponen, encontramos una doble vía. Por un lado está el que es ejercido desde afuera, y también, por el otro, el que proviene del incremento de los conflictos internos de las personas. Me refiero a las luchas del yo con sus amos interiores, el ello con sus demandas, muchas veces coartadas por el aislamiento, y también por las imposiciones del ideal. Al no poder hacer lo que deseamos, queda anulada la decisión individual, y en este enfrentamiento entre instancias se ponen en evidencia nuestros recursos, como así también nuestras insuficiencias o déficits. La situación actual nos ha hecho perder nuestros rituales o hábitos que permiten controlar la angustia y nos fuerzan a la búsqueda de nuevas actitudes o acciones sustitutivas para resolver las implicancias del nuevo estado. Se ponen en juego la tolerancia y o la intolerancia,
para soportar lo impuesto, que desemboca en los diferentes estados de humor que alternan a lo largo de cada jornada. Y acá están las distintas graduaciones de la depresión. Uno de los factores que pueden ser determinantes de nuestro bienestar, al menos temporariamente, es la posibilidad de continuar trabajando. Entre los signos que describiré que se presentan, es uno de los emergentes predominantes, como reacciones a los fenómenos de privación que el aislamiento impone. Pero a las depresiones se le agregan las crisis de angustia, algunas de las cuales tienen nombre propio: ataques de pánico, insomnio, angustias claustrofóbicas incrementadas, fobias al contacto, consumo de sustancias, aparición de ideas deliroides de confabulación e intensas inhibiciones y expresiones somáticas que abonan fantasías hipocondríacas de ser portadores del coronavirus. Detrás de estos signos aparece un significante terrorífico por inmanejable, que es la muerte. Enfrentar las cuestiones de la muerte cotidianamente deviene muy abrumador y desorganizante. Cuando constantemente la mente está ocupada con pensamientos referidos a hacer cosas para sobrevivir, el resultado es un mayor miedo a la muerte. Los procesos de elaboración mental del sufrimiento se tornan evidentes de lo que ocurre dentro del psiquismo. La riqueza del mundo representacional o un vacío de sus contenidos. Es decir, se juegan en la psique tanto su integridad como las heridas por las que es posible que se drene el ser. El dolor y el duelo configuran un campo en el cual se juega la existencia del sujeto o su desorganización, una desorganización que prefigura las vivencias de muerte. Tanto el protagonista de un discurso como el interlocutor a quien está dirigido ese discurso pueden ser portadores de la muerte. Se activan fantasías muy primarias de asesinato de los seres amados u odiados, como lo describiera Freud en las fantasías originarias. Tales fantasías se reactivan a partir de nuestras constantes preocupaciones actuales de preservación de la propia salud y el miedo al contagio, así también como las intensas preocupaciones por la salud de los allegados. Estas fantasías de vivir constantemente en peligro aumentan la sensación de vulnerabilidad y facilitan las actitudes de desborde. Hace unos días me decía una persona en medio de un llanto: ¿cómo no querés que esté mal si cuando voy a ayudar a mi madre anciana le puedo contagiar el virus y matarla porque yo vengo de la calle? No podemos dejar de considerar lo que se impone al terapeuta al escuchar las angustias del analizante, y esto nos lleva a plantearnos acerca de la fortaleza o de la claudicación de la organización psíquica y de la fuerza y energía a invertir para enfrentar los fenómenos que conforman la realidad. José, un minuto. Me falta muy poquito, por ahí es 1 minuto y medio. Una cuestión son los hechos en sí y otra el sentido que estos elementos tienen para sus actores. Solo desde el sentido asignado, basado en la historia personal, el momento actual puede convertirse en una situación a transitar o en una cristalización traumática. Desde esta asignación de sentido podemos no solo afirmar que no todo lo que produce la interrupción súbita de un devenir es traumático, sino también la asignación que se hace de los hechos otorgados como excepcionales, transitorios o efímeros, o considerarlos como una situación establecida de una vez para siempre y de los que no será posible liberarse. Y entonces generan diferentes respuestas.
Vivenciarlo como definitivo impediría ir al encuentro de nuevos objetos gratificantes y posibles en esta realidad, inclusive en el momento y en la situación actual que estamos transitando. Para concluir, diré que un paciente en tratamiento psicoanalítico dispone de un mayor bagaje de recursos simbólicos para enfrentar sus situaciones difíciles e incluso críticas. Sin embargo, ante lo excesivo de estas situaciones, la escisión y desmentida, defensas muy primarias, se constituyen en recursos extremos para la sobrevida psíquica. Para poder enfrentar situaciones muy dolorosas y elaborar duelos, el sujeto se retrae, necesita de su soledad para reencontrarse con su mismidad y poder enfrentar la angustia que sus objetos queridos tratan de mitigarlo. Si bien el otro es imprescindible, el estar a solo consigo mismo también se constituye en una necesidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al doctor Hugo Lerner, que es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de APA, Premio CONEX Psicoanálisis 2016, autor y compilador de varios libros, siendo el último Más allá de la neurosis, la práctica psicoanalítica convulsionada. Bueno, Hugo, te doy la palabra. Bueno, no compenses conmigo el exceso de los demás, ¿eh? Así que me voy a tomar mis 10-12 minutos. Bueno, ante todo quiero agradecerles a Mirta y a la Secretaría Científica y Migratoria. Siempre hablar tercero en un panel tiene sus ventajas y desventajas. El tema es no repetir, tratar de hacer de generar o instalar alguna temática diferente. Y bueno, trataremos de hacerlo, ¿no? Se habla mucho de depresión, se habló de, efectivamente, dice la Organización Mundial de la Salud que es la segunda causa de enfermedad tras de la cardiopatía. Es un tema que a mí me hace tiempo que me interesa. Yo no sé si estas cosas tienen que ver tanto con la clínica como la presión que ejercen las industrias farmacéuticas. Pero esto es una acotación al margen, acerca de hasta qué punto intervienen las industrias farmacéuticas en la fabricación de cuadros clínicos. Nosotros como psicoanalistas tenemos que reconocer que recibimos pacientes con síntomas depresivos, pacientes que atraviesan momentos de tristeza, de sufrimiento, de eso voy a hablar, más depresiones leves, de cuadros de depresiones graves, que son las que yo diría con psiquiatría. De hecho, los psiquiatras tienen una casuística muy grande con respecto a este tipo de depresión severa. Yo prefiero hablar de los sufrimientos. Y para eso me voy a valer una vez más de el malestar en la cultura, cuando Freud señala que hay tres causas principales de sufrimiento: problemas o limitaciones físicas, catástrofes naturales y las relaciones con los demás. Y él va a decir, aquí es donde está la mayor incidencia. Pero llamativamente, si hacemos un poco y tratamos un poco, hoy estaríamos atravesados casi por las tres. Temor a tener problemas físicos y una catástrofe natural como si esta invadiera. Y nuestras relaciones con los otros seres humanos es una constante y que tiene su coloratura especial que ahora la voy a tratar. Freud habló de infelicidad, que significa en alemán Anglus, que es infortunio. Hugo, perdón, Hugo, sí. Dicen que se escucha poco, mal. Fíjate si te podés acercar al micrófono. Yo no ¿Ahora? ¿Se escucha mejor ahora? A ver.
Probemos, hablamos un poquito más fuerte a ver si se escucha mejor. A ver, y si no, que Guillermo aumente el volumen. ¿Me parece? Bueno, perdón, la interrupción. No pasa nada, no. Pero que Guillermo, si puede, que lo aumente. Entonces él decía acerca de que somos afortunados, Freud, y tenemos buena suerte cuando hacemos las cosas como nosotros pretendemos. La infelicidad, el sufrimiento, entonces, ¿por qué vendrá? Cuando las cosas no suceden, cuando nosotros deseamos. Esto puede ser, por supuesto, lo podemos responder de forma afirmativa y que estemos dejando de lado la génesis del sufrimiento, lo personal, la compulsiva lítica, los traumas. Y muy entrándome ya en tema, Freud, siempre sagaz, dijo que frente a la amenaza del sufrimiento, el ser humano reduce los deseos de felicidad y que el principio de placer se transmuta por influjo del mundo exterior en el más moderado principio de realidad. Y continúa desarrollando esto, dice, es sorprendente, dice, que el sujeto humano se considere feliz por el simple hecho de haber eludido la desgracia, de haber resistido el sufrimiento, y que con la finalidad de evitar, ¿sí? ¿No se escucha? Yo no te escucho a vos. Perdón, están pidiendo que cerremos los micrófonos. José y okay. Moti, si pueden cerrar los micrófonos. Ok. Entonces, como decía, él decía que el ser humano se sentiría feliz simplemente con haber eludido la desgracia, el sufrimiento, y con la finalidad de evitar el sufrimiento, muchas veces relegue en un segundo plano la búsqueda del placer. Ahora, si Freud básicamente ha señalado, se escucha bien ahora, ¿no? Sí, ok. Si ha señalado que el origen fundamental del sufrimiento es en la relación con los otros seres humanos, esto no hace sino más que explicar cómo se constituye el sujeto humano. Si concebimos que el sujeto humano se construye en intersubjetividad, las alteraciones, las emociones todas, deberán ubicarse en el mismo objetivo. Entonces se entiende, como decía Freud, que el sufrimiento tenga relación con los otros. Como referencia extrema, comprobamos que en los tiempos actuales se visualiza un profundo sufrimiento de muchas personas frente al temor de quedar excluidos de una comunidad, el temor a la pérdida de empleo que aparece en muchos pacientes. De no ser hoy significativo para nadie porque están rotos muchos lazos sociales. La ausencia del vínculo muchas veces produce un arrasamiento del yo. Los otros a lo que me estoy refiriendo son los otros significativos en el devenir de la constitución subjetiva, pero también en los otros, y ya de un modo más general, estoy incluyendo lo histórico-social como lo desarrolló con acierto Castoriadis. Alberto Cabral hace unas 2 o 3 semanas me envió un trabajo que van a publicar en Calibán, que se llama Aislamiento y Circum, el duro deseo de vivir, y habla del extrañamiento. Y él cita, dice que circum es lo que nos rodea. Esto porque viene a cuento con lo que voy a continuar después. Y si lo que habitualmente nos rodea deja de estar, el sentido yoico, dice él, de permanencia y continuidad también queda amenazado. No puedo estar más de acuerdo con esto. Continúa y dice que la mirada y los juicios del otro, los hábitos que encuadran nuestra cotidianeidad, son algunos de los múltiples componentes del circum que moldean al uno en el que lo reconocemos. Y él dice que el extrañamiento, junto a los fenómenos con él emparentados, participa de los afectos subjetivos de este periodo de confinamiento que tendremos a transitar en una atmósfera un poco oniroide.
Nos cuesta, dice él, reconocernos en hábitos que han restringido notoriamente la riqueza y la diversidad de los vínculos y los escenarios que habitamos. Este tiempo, altamente singular, y su extensión no tendrá tanto que ver con la elaboración de duelos por rutinas o proyectos perdidos, afortunadamente, dice él entre paréntesis, porque los duelos, según Freud, se extienden por no menos 2 años, sino va a depender de los recursos subjetivos. Yo aquí hablaría de recursos yoicos. Bien, entonces, si consideramos, porque esto tiene que ver con el encierro actual y lo que nos está sucediendo, y después vamos a tratar de ver qué pasa en la clínica, si consideramos que la constitución subjetiva está derivada no solo de lo pulsional, sino también de la cultura y el contexto sociohistórico en que cada uno deviene sujeto, es inevitable pensar que elementos como la economía, la política y todo lo que está sucediendo en la actualidad van a impactar fuertemente y que el sufrimiento de estas últimas se halla inexorablemente relacionado con su entorno. Ahora, ¿por qué no quise hablar yo de depresión? Porque yo creo que el hecho de estar triste conlleva un grado de sufrimiento, sin duda, algo de esto habló Motti al comienzo, pero siempre hay que darle el significado de que algo anda muy mal o de que el individuo triste tiene algo patológico. Es una pregunta que hago, ¿no? Todo sujeto se desarrolla en una cultura determinada que afecta a la constitución como tales, afectan los proyectos, los ideales, su consistencia narcisista, y con todo esto, con todo lo que esto implica en la estructuración del yo, el ideal del superyo. Este desarrollo en este espacio debemos considerar que las alteraciones que se produzcan en él van a repercutir en su constitución subjetiva. Algunos van a ser más inmunes a esto, pero dudo que alguien pueda salir totalmente indemne de los cataclismos y los terremotos que, por ejemplo, en este momento estamos viviendo. Ahora, no siempre que una persona que está atravesando momentos de sufrimiento, como hoy somos testigos en nuestra clínica, tanto de sufrimiento, tristeza, desilusión, debe colocársela en el casillero de la patología. A veces sí, pero no siempre. El sufrimiento, al igual que la tristeza, está un poco devaluado, desprestigiado. En este mundo, por lo menos antes de la pandemia, en el que todo era happy life. Entonces, este desprestigio de la tristeza de evaluación y los estados emocionales que conllevan llevó a muchos colegas a etiquetar rápidamente. Entonces, mi propuesta es no etiquetar con ligereza. En estos sujetos que están sufriendo y que están alcanzados por la tristeza, la desesperanza, lo que está convulsionado es qué duda va a caber el narcisismo y en qué devenir subjetivo que hackea los ideales no lo está. Y los ideales hoy están hackeados. Ya paro. Sabemos que en las convulsiones afectivas está comprometido el yo. Por lo tanto, el narcisismo, el ideal del yo, la autoestima, sin olvidar el lugar que ocupa el superyo. Pero también en la subjetividad convulsionada por situaciones sociohistóricas, los ideales, el sentimiento de estima de sí, el narcisismo. En esto, y hago un puente con lo que planteó Motti, y tengo que parar acá, estaría la dificultad que hoy yo estoy viendo en la estructuración de un proyecto identificativo, siguiendo lo que citó Motti acerca del planteo de Piero Lanier. Yo lo que estoy viendo más en la clínica actual, más que depresiones, son angustias, trastornos de atención,
cierta apatía, cierta incertidumbre acerca de cuál va a ser el futuro, temores acerca del cuerpo, problemas para armar un proyecto identificatorio, algo para el futuro, porque no se sabe cuándo termina esto. Entonces estaría más de acuerdo con eso que en encasillar en este momento. Por eso hablar de depresión hoy en día como segunda pandemia, hablábamos al comienzo, creo que es una tarea que nos va a convocar en el futuro a los psicoanalistas y ver si es así y trabajar al respecto. Bueno. Muchas gracias, Hugo. Bueno, lo mismo vamos a tener ahora la posibilidad de poder volver a dialogar. Yo les voy a pedir a la mesa, si quieren, alguna pregunta o algún comentario por orden. No tan larga la participación, más cortita, pero de la misma manera, del mismo orden en el que fueron participando, porque también hay muchísimas preguntas y muchísimos comentarios de los colegas, así que va a dar posibilidad también a poder abrir la temática. Te doy la palabra, Moti. Bueno, ante todo muy interesantes los aportes de Hugo y de José y también tuyo, Guillermo, al principio, ¿sí? La verdad que me abstuve de hablar de la pandemia porque lo que me convocó esta vez era sobre la depresión y tampoco hablé mucho de la depresión como concepto, sino de las manifestaciones depresivas. El problema es con qué tipo de abordaje, desde el punto de vista metapsicológico, nosotros nos enfrentamos ante esta situación tan inédita. Inédita hablo porque se desestabilizó todos aquellos los parámetros que nosotros sobre ellos podríamos establecer nuestra continuidad desde el punto de vista de desarrollo personal, etcétera, ¿sí? Yo pienso de que, por ejemplo, es absolutamente diferente considerar al trauma, lo pongo a modo de ejemplo, al trauma que viene desde el punto de vista del conflicto o aquel que viene por disrupción del entorno. Pero acá también hay una gran diferencia si esa disrupción del entorno viene de una guerra, y lo puedo decir en forma de mi propia experiencia, de las 5 que participé en el campo de batalla, o si viene de una pandemia como esta. Por eso no me referí tanto, porque hay mucho para decir sobre ello, pero sí solamente 2 cosas quiero decir. Una, que la esencia y la gran diferencia es que acá el enemigo es el prójimo. O sea, quien me puede hacer daño justamente es el prójimo, es la persona que puede estar más cerca mío. Es yo como hijo, como creo que lo dijo José o Hugo, si yo como hijo puede ser el que contagie a mi madre si la voy a visitar porque es anciana. Es una situación muy especial para poder tenerla en cuenta. Por el otro lado, el encierro. O sea, yo creo que en la humanidad no se pensó que se podría sostener a la gente medio año. Algunos tenemos más de 3 ambientes, hay algunos que viven en 2 ambientes o en un monoambiente, sin moverse durante medio año, y qué impacto tiene eso para el psiquismo. Quiere decir que con todas las cosas negativas que esta pandemia nos trae, yo pienso que trae un reto para repensar de qué manera se elaboran este tipo de situaciones hasta el momento desconocidas. Por eso mismo yo les propongo a la mesa o a dialogar con si es que tomamos a la pandemia. Lo demás yo creo que hubo un consenso entre nosotros sobre las manifestaciones del sufrimiento, el desgano, el no sé qué me pasa. Cuando un paciente me dice a mí no sé qué me pasa, yo digo, mira, a este le pasa lo mismo que a mí. ¿Sí? Y ahí viene el tema de los mundos superpuestos que habló Puget y Wender en su época. Yo escribí, sin haber estado en la Argentina, sobre lo que yo llamé del diván a las piedras. ¿Qué pasa cuando yo estoy en la misma amenaza, en una guerra como están los soldados, y yo los tengo que asistir o atender a ellos? O sea, acá se nos plantean situaciones muy específicas que remiten no solamente a respuestas
operativas, sino remiten a una revisión de la modalidad del procesamiento, de los diferentes procesamientos psíquicos y de la metapsicología. No te escucho, no te escucho. Perdón, me olvidé que había cortado el micrófono. Bueno, evidentemente la mesa gira en gran medida alrededor de la idea de la subjetividad, ¿no es cierto? De no perder la subjetividad, de abrir las subjetividades y no perder la concepción del sujeto, ¿no? José, si querés hacer algún comentario. Sí, quiero referirme a 2 puntos específicos. 3. Primero, yo no centré mi escrito en el tema de la depresión, sino los efectos secundarios. Segundo, resalté el tema del efecto del fenómeno que estamos viviendo sobre la salud mental. Y para entender la salud mental, me voy a centrar en 2 autores, Winnicott y Melanie Klein, ya que Winnicott en su trabajo sobre la posibilidad de estar solo y el aislamiento muchas veces nos impone estar solos, trabaja sobre la concepción kleiniana de la constitución y la creencia de un objeto bueno interno. Ese objeto bueno interno, dado por un buen proceso de maternaje, constituye dentro del sujeto un núcleo yoico en el cual hay confianza en buenos vínculos, en buenas relaciones con las personas y en la creencia de las propias aptitudes que le permiten enfrentar mejor las circunstancias vitales, aunque sean adversas. Es un acompañante interno, yoico, como dice Hugo, que nos permite vivir mejor las situaciones. Y acá vamos a algo que creo que incluso lo pregunta Alicia Kilner o lo escribe. Una cosa es el hecho en sí. Otro es el sentido de que ese hecho adquiere en el contexto dentro del cual ocurre, pero eso por sí mismo no tiene una pregnancia patógena, sino se le da un significado personal que tiene que ver con la historia particular de cada sujeto. Es decir, un hecho puede llevar al caos, pero también el sentido que se le da permite rescatarse de ese caos y que no se convierta en una situación traumática y poder encontrar nuevos recursos, aún en aislamiento, para poder soportar las frustraciones de este momento, que no necesariamente tienen que llevar a una depresión o sus equivalentes, ni a ningún hecho patológico, sino que pueden generar nuevos círculos donde una persona, desde su subjetividad, encuentra nuevas posibilidades aún en estas situaciones. Gracias. Gracias. Hugo. Me toca a mí. A ver, hubo 2 preguntas que quiero retomar, después retomo algunas cosas mías. Hay varias preguntas. Hay 2 que quiero ver. Hay una intervención de Susana Fishman que me dice, me aclara que no todo el mundo está en Happy Life, pero o no se entendió bien o lo explico qué es lo que quise decir. Había una tendencia a nivel mundial, los publicistas y las sociedades, y muchas veces los políticos, de generar el ideal de Happy Life. Obviamente que la mayoría de la población mundial está por debajo de esa situación. Yo hablaba de un ideal que se quería instalar en lo social.
pero no me quiero detener en eso, quería aclarar lo siguiente. Hay otra situación que planteó, y no muy claro, no lo entendí bien, Mónica Ambra, que dice que está la tristeza del sufrimiento, y dice que a veces no es posible un análisis y elaboración psíquica, y de ahí se recurre a la psicofarmacología. Yo quiero aclarar que no estoy en contra de la farmacología, tuve primero una formación psiquiátrica. Lo que estoy en contra es de psicofarmacologizar rápidamente. Muchos de los casos que nosotros atendemos, de hecho hay estudios hechos que el 70% de los psicofármacos, antidepresivos estoy hablando, estos Yale y Harvard, tienen un efecto placebo. Solo el 30% tienen un efecto químico. O sea, cuando tienen que usar, si son bien usados, son muy, muy útiles. Apaguen los micrófonos porque no está escuchando bien y estamos en la misma que antes. Yo, como si me quedan unos minutitos, lo que yo quiero plantear con claridad es que en el momento actual, en esto que estamos atravesando todos, en este encierro y el temor de la enfermedad, no se pueden alcanzar logros, que yo estoy muy debilitado, pero no siguiendo una línea biologicista, sino que la situación contextual hace que no le permite que se estructure firmemente. ¿De qué manera, si esto no está bien estructurado, se puede pensar que no va a haber un sufrimiento psíquico? Esta es una de las tantas ocasiones, como describió bien Silvia Bleichmar, que hay tormentas externas o históricas que producen, que desmantelan muchas veces la subjetividad y hacen estallar al yo. No sé si llegamos a tanto, pero esta es una amenaza. Estas situaciones de deprivación, porque Motti dijo, el otro es un enemigo. Sartre habló en una obra de teatro y dijo, los enemigos son los otros. Como cosa general, si nos ponemos a pensar psicoanalíticamente, ahí está el concepto de proyección, lo malo está afuera, lo bueno está adentro, ¿cierto? Pero ahora hay un común denominador, que hay algo que se llama coronavirus y los portadores, y que nos generan temor. Ahora, todo ese temor que nos llevó a esta situación de encierro, frente al temor, porque convengamos, voy a hablar a nivel personal, aunque yo tengo el permiso, como muchos, por médico para transitar, salir afuera me da un poco de temor. El afuera se convirtió en un lugar de miedo, el afuera en general. Y esto lo estoy notando con varios pacientes, pero es mi experiencia, no estoy teniendo pacientes que estén realmente con un cuadro depresivo evidente. No es mi caso. Bueno, hay varias, pasaría a las preguntas, a los comentarios. Me parece que hay varios comentarios. Claudia Borenstein hacía un comentario a la mesa, preguntaba, ¿no? Acerca de, más allá de la suficiencia o de la insuficiencia, cómo veíamos la pandemia, cómo se veía la pandemia en términos de cómo genera angustia y cómo genera depresión, ¿no? Me parece que estaba queriendo preguntar acerca de la diferencia de la angustia, diferenciarla de la depresión. Lanzani pregunta, ¿la depresión como respuesta a la ausencia íntima del otro en el origen de la vida, en la situación del encuentro? ¿Cómo abordar la incertidumbre generalizada que engloba a todos, pacientes, analistas y población en general? Esto lo decía Gabriela Róbalo. Felisa Wider dice algo interesante, creo que algo de esto se habló, sería un contrasentido que aquellos que nos da la vida, lo más primario, que es el respirar, creo que lo planteaba José,
¿Qué es lo que ahora nos trae la amenaza de muerte? ¿El respirar o inspirar el virus? Me parece interesante, ¿no? Porque todo gira alrededor de no perder la subjetividad y de no sobrediagnosticar la depresión como algo extendido, ¿no? Como algo difuso y no detenernos en cada situación. También hablaron ustedes de alguna manera, lo trajiste vos, José, el término del concepto de contratransferencia. Vos, Moti, lo traes acerca de qué te pasa a vos en relación al paciente, que estamos en una simetría o asimetría. Y vos, Hugo, también lo estás comentando en términos, creo yo, de aquello que nos da miedo. Nos da miedo tanto a nosotros como a los pacientes, que es el exterior, ¿no? El mundo externo. Susana Vinocourt comenta, podemos pensar que solo una parte de la población humana estaba en la happy life que mencionó Hugo, dado que venimos de unos cuantos años y que quizás muchas veces de manera indiferente, siendo testigos de miles de seres humanos intentando migrar a otras partes del planeta, supuestamente más seguros, y sin embargo muriendo en el intento de salvar sus vidas. ¿No continuamos también ignorando? Me parece interesante, atractiva este comentario. Había una pregunta para Hugo. ¿Cómo ayudar y ayudarnos a construir proyectos en medio de la incertidumbre generalizada? ¿Cómo minimizar el arrasamiento que esta pandemia está produciendo en muchas personas? Es una pregunta de Gabriela Robalo. Y había también, bueno, si quieren ir haciendo algún comentario, después paso a otras participaciones. ¿Por orden o...? No, quien quiera. A Piacere. A Piacere, Bueno, ahora lo dejamos un bueno, poquito. Moti bueno. había pedido la palabra. No, pero dale, Hugo. Hugo, seguro vas a decir cosas más interesantes. A ver, no, escúchame. No, vuelvo a lo de Susana Vinocourt. Tenemos un ejemplo en el cual sí hubo mucha depresión y en el cual estábamos muy lejos del happy life. Fue en la Argentina 2001-2002, en el cual hubo un desmembramiento social, una ausencia de continencia social, y ahí claramente puedo dar rienda suelta a esto que yo traté de explicar, que la estructuración del yo se hace si hay una continencia social. Como decía Leukovich, no se puede pensar la construcción del yo en medio de arena correcta. Eso pasó en el 2002. Eso fue aquí, estábamos muy lejos de Happy Life, y según se comenta, una vez terminado eso, dicen que hubo un aumento de consultas por depresión de un 40%. Yo no sé qué va a pasar cuando terminemos esto. Por eso una invitación era, no, tenemos un poquitito por empezar. O sea, Claudia, con esta empatía diferencial, yo de alguna manera traté de diferenciar el sufrimiento de depresión y acentué mucho más el concepto de sufrimiento que abarca el sentimiento de la tristeza, la angustia, pero que no inevitablemente nos lleva al diagnóstico de depresión. De hecho, vuelvo a repetir, no es lo que yo estoy. Y voy a terminar con esto que planteó Gabriela Robaldo. ¿Cómo se ayudaría hoy en día para armar estos proyectos? Te voy a contestar con algo freudiano del esquema del psicoanálisis, que mucha gente se lo ha salteado. Yo he hablado con muchos colegas que están hablando de la concepción que está teniendo el analista. Freud va a decir que cuando el paciente está abatido, isolado, internado, hay que aportarle un auxilio, y es hacer participar al yo debilitado en trabajo puramente intelectual, lograr que se autoridad, entre otras funciones y intervenciones. Lo que está diciendo. Acércate al micrófono, Hugo.
apaguen los micrófonos, porque siempre con el mismo. Apaguen ustedes, porque si no, no se escucha. ¿Qué es lo que no se escuchó? Vuelvo a decir todo. Bueno, no se escuchó nada, lamentablemente. No se escuchó nada. Lo último se escuchó mal. Se escuchó, pero se escuchó entrecortado algunas cosas. Bueno, se escuchó todo. Freud, en el esquema del psicoanálisis, dice que, como sucede hoy, el paciente nos viene desde la pantalla, y él dice, esto lo dijo en general en el apartado técnico del esquema del psicoanálisis, dice, debemos hacer participar al yo debilitado en un trabajo de interpretación puramente intelectual y lograr que nos confiera la autoridad superior. ¿Por qué? Porque si hay algo que suele suceder en muchas decisiones, y eso pasó en el 2002, muchos sujetos vía superyo culpabilizados. Hay personas que no están pudiendo responder. Hay personas que no saben cómo va a devenir su futuro de aquí a 3-4 meses para mantener a su familia. Ahí, a veces hay una dificultad para diferenciar entre lo que está causando esta realidad y el acoso superyoico con estos sujetos. En ese sentido, Freud hablaba de aplacar. Bueno, a eso era con respecto a la pregunta, Gabriela. Había una pregunta para Moti, un comentario. Creo que lo había hecho también al inicio Jorge Canteros, acerca de la depresión como cobardía frente al deseo, que tiene ya un antecedente en Freud, en el manuscrito G. La melancolía como efecto de la pérdida de la libido afecta, podríamos decir, de ciertas prácticas de cobardía en el manejo de la libido. Bueno, también creo que lo plantea Lacan, ¿no? Como una cobardía moral. No sé si Moti o los demás quieren hacer algún comentario o hacer algún otro tipo de comentarios. Sí. Había también un comentario de Ana María Calabrese, que decía, no lo tengo exactamente acá, lo perdí porque son muchos los comentarios que entran, pero algo vinculado a que si les parecía lo mismo el tema de la depresión, ya sea en la población en general o pacientes que están en terapia analítica. ¿Cómo es eso? A ver, no entendí bien. Si se podía hacer una diferencia justamente si los pacientes que están en terapia analítica no podría considerarse que si se puede diferenciar con aquellos que no están, con las personas que no están en terapia, con respecto al tema de la depresión y de la angustia en este momento, ¿no? Sí. Sí, yo querría enfatizar algunos conceptos que a lo mejor nos pueden ayudar a dialogar, aceptarlo o rechazarlo. Primero, el concepto de realidad. Hugo, a mí me gusta, en vez de llamar realidad a esto que estamos viviendo, llamar a la pandemia, por ejemplo, lo fáctico, para poder dejar la realidad a la subjetividad. Porque las realidades, bajo mi punto de vista, son absolutamente subjetivas. Lo que no es subjetivo es la pandemia es lo fáctico, lo que es. Y cada uno construye con eso su propia realidad. Ese es mi pensamiento. El segundo punto es el tema de la simetría o asimetría de los analistas en el tratamiento. Lo digo porque yo pienso que todo este tipo de situaciones, guerras, terremotos, la pandemia, etcétera, etcétera, nos tienen que brindar también elementos, no solamente para esa situación, sino para pensar la situación analítica en sí. Es por eso que a mí
yo en vez de llamar la relación entre paciente y terapeuta simétrica o asimétrica, yo la llamaría disimétrica. Es un concepto que no es mío, sino de Piero Lanier, y que lo prefiero porque lo que habla es la simetría o la asimetría, se mide en cantidades, y acá la disimetría se mide en diferencias de funciones. Por eso me parece, prefiero utilizar eso. Y en tercer punto, son muchos, pero el tercer punto, yo para no tomar todo el tiempo, acá hay algo, yo lo califico ante este tipo de situaciones, que son las características del evento, las cualidades que yo como terapeuta le atribuyo a las características del evento y los atributos que el paciente le adjudica a las características del evento. Y esto es muy importante para que tengamos en cuenta la medida de la subjetividad que hay en el tratamiento que tenemos nosotros. Porque los mundos superpuestos no es solo un tema de las epidemias o las catástrofes. Los mundos superpuestos se dan cotidianamente, cuando un analista se está separando y justo el paciente de él está tratando el tema de la separación, entre otros, porque ese es uno de... ahí también hay mundos superpuestos y tenemos que saber de ahí cuáles son las cualidades que nosotros atribuimos a ese tipo. Y sobre eso tengo anécdotas de análisis en Israel, como nosotros como candidatos sabíamos que si vos te querés separar, tenés que ir a este analista. Y si no te querés separar, tenés que ir al otro analista, porque cada uno en ese sentido tenía una posición muy, muy clara sobre lo que le pasaba en su propia vida. ¿Sí? Nada más. Lo que acá me mandan las colaboradoras, repito el comentario de María Teresa Calabrese, que era que si tendríamos que diferenciar entre el efecto de la pandemia con pacientes que están en análisis de aquellos que no lo están, como decía antes. Y esto queda vinculado también a un comentario que hace Claudia Borenstein, que es curioso, dice, que nuestros pacientes no se perciban como deprimidos. Y también hace notar acerca de la consulta comunitaria en APA, que llegan ya a más de 700 consultas. Y así, en estas consultas sí se ve como la depresión y la angustia son cada vez más graves. Quiero decir, no es la población que está en análisis, pareciera que podríamos de alguna manera diagnosticar o diferenciar de aquellas personas de la población en general que, bueno, que no tienen un trabajo elaborativo y terapéutico. Creo que acá marcaría una característica interesante para tener en cuenta, ¿no? Los efectos de las terapias a lo largo del tiempo. ¿Puedo intervenir? Sí, después, ¿Sí? José. A ver, lo que pasa es que tendríamos que ponernos de acuerdo qué llamamos depresión. Porque yo insisto en el planteo que hice, estar triste, como hablaba el otro día con un grupo de analistas amigos de la APA, digamos que la palabra que encaja más hoy es bajoneado. Porque depresión es un cuadro clínico complejo. Estar triste y estar pesadumbrado y muy preocupado. La depresión tiene todo un correlato clínico de polisintomatología que habría que revisar. No es lo mismo angustia que depresión, no es lo mismo ansiedad que depresión. No digo que no lo haya, pero me parece que tendríamos que ser cuidadosos con eso y ver en el futuro qué pasa. Con respecto a dos cositas, está bien, Moti, para vos será lo fáctico. Yo uso en realidad en términos freudianos, con todo vasallaje del yo. Por supuesto que la realidad va a ser una construcción entre mi mundo y lo que yo proyecto y cómo internalizo desde afuera.
pero lo uso en términos, si querés, metapsicológicos, de acuerdo a la idea freudiana. ¿Okay? Sí, por eso te lo postulo, justamente Okay. por eso, para ver la diferencia. Y la otra, sí, yo creo que hay una diferencia entre los pacientes que están en análisis y los que no están, y creo que los que están en análisis están atravesando esta catástrofe mundial de una manera mucho más liviana que aquellos que no lo están. No es una defensa que estoy haciendo al gremio, es lo que yo estoy notando, y de hecho he tenido reconsultas de pacientes que habían ya terminado su análisis y me han vuelto a llamar en este momento como pensando que en este espacio podían tener un lugar de elaboración de la situación que están atravesando. Nada. Sí, José. Sí, es interesante, ¿no? Ver esto que vos planteás, Hugo, acerca de cómo también muchos pacientes que han tenido experiencia de análisis, en este momento donde no se está trabajando de manera presencial, vuelven a pedir consultas sabiendo de que a través de la elaboración terapéutica pueden disipar la angustia de este momento. Y había un mensaje desde Tucumán, justamente un poco por lo que vos planteás, Hugo, diciéndote, Raúl Massino. Raúl, sí. Dice que está de acuerdo con vos, dice que sus pacientes hacen referencia unos pocos minutos al coronavirus y luego hablan de lo que hablaron siempre. No los percibe deprimidos. Dice que en Tucumán el temor es más del pueblo, digamos, más popular. Así que me parece que responde bastante a lo que vos estabas planteando, ¿no? Sí, sí. Bueno, José, ¿querés hacer la palabra? No se escucha. No se escucha, José. Poné el micrófono. Se fue. Después quiero un minuto, Guillermo. Bueno, ¿querés retomar vos ahora hasta que bueno, entre...? Sí. No, Cristina plantea algo muy interesante, Cristina Rosa, que dice, Hugo, ¿buscan análisis o catarsis? ¿No se revaloriza el efecto catártico? Es una buena pregunta, porque efectivamente creo que hay un componente catártico, pero aquellos que fueron analizados saben que con eso a mí no me conforman, que siempre va a haber un buscar, ver qué trayectoria simbólica está teniendo eso dentro de ellos. No es simplemente que sea un lugar de catarsis, que le doy lugar. Creo que en ese sentido, todos saben, creo que muchos saben, mi impronta winnicottiana fuerte y el lugar que le doy al holding. Pero con eso solo no alcanza. Hay que ver qué producción simbólica tiene la angustia que el paciente trae y ver de qué manera construir eso que trae en alguna situación que tenga representación física. Pero es buena la pregunta, porque hay muchos catarsis que están esperando la sesión para contarnos todo lo mal que tuvieron, los temores que están atravesando. Creo que Cristo responde a eso. Lo hizo Winnicott en la guerra, ¿no? Con las madres, ¿me acuerdo? Moti. José desapareció. Algo, parece que José entró y volvió a salir, así que... Vení, quédate, José. José. No te vayas. ¿Estás? No, no se te escucha, José. El micrófono no poné. Escucha. Bueno. No, mientras tanto, si querés, dos cositas hasta que solucione el problema. Mientras tanto, seguimos con Moti. Vos querías también. Sí, dos cositas chiquitas. Sí.
Acá Susana, justamente Fishbein, que debe estar al lado de José, ella sí puede preguntar acá por escrito, y lo que eleva acá es el tema de si esto no reactiva, si angustias preexistentes, y de ya que sí, o sea, esta es una situación que no solamente crea un malestar característico de ella, sino que reactiva, justo es a ella que le está arreglando el micrófono. Esperemos que le termine de arreglar el micrófono a José. Bueno, esa es la espontaneidad que hemos... Sí, por eso mismo. Y la otra es con respecto al tema de la cultura. Acá hay una de las comentarios que habla sobre el condicionamiento de la cultura. Hay un término de Piera también Olanier, que justo yo lo prefiero porque es cuando se llamaba Castoriades, que así que trabajaba junto con él hasta que se separó, y que es el discurso del conjunto. Que más que la cultura en sí, también son los elementos inconscientes que transmite toda cultura. Y a mí me parece que acá el discurso del conjunto que se genera en esta situación sí va por sobre las culturas. O sea, hay cultura y hay también un transmitir que tiene ese entorno, que nosotros como analistas me parece que lo tenemos que tomar en cuenta, por eso para mí me parece importante hacer la diferencia. La cultura es la cultura, y lo que a mí me parece que acá está influenciando es el discurso del conjunto, ¿no? No sé qué opinás vos. ¿No incluís ahí el concepto de contrato narcisista de ellos? Desde ya. Claro, no, por eso hablé del proyecto identificatorio, claro, que es lo que obstaculiza, claro, el contrato narcisista. Moti, eso de ya, que está obstaculizado el contrato narcisista, claro, para Piera Olanier la constitución yoica es deficiente. Claro. Que no se puede estructurar proyecto identificatorio. No, yo agregué a lo que vos estabas planteando. Coincido con vos, sí. Sí, José. Bueno, disculpe, pero había desaparecido el signo del micrófono, tuve que volver a resetear el Click Meeting para que apareciera. Les pido les pido mil disculpas a todos por el inconveniente. Los micrófonos nosotros. A ver si se escucha mejor. Que pido mil disculpas por el inconveniente técnico. En principio quisiera retomar un tema de Moti, y es que ningún hecho es natural y neutro. Depende mucho del sentido que le pueda dar el contexto. En este momento el contexto es global, pero además está el sentido particular que desde la historia de cada persona se le da el hecho para que tenga o no función traumática. Quiero rescatar la pregunta de Teresa Calabrese, porque creo que no es lo mismo alguien que ya está en un tratamiento analítico que quien no está. Y yo veo que el del tratamiento analítico puede trabajar más con su mundo interno y la relación de su subjetividad con los hechos que están ocurriendo, y quien está afuera tiene más problemáticas en torno a la muerte y a su subsistencia. Si ustedes escuchaban anoche la televisión, la gente estaba muy preocupada por si iba a poder comer o no en el futuro. Después está otra situación, el paciente que está ya en tratamiento psicoanalítico y el que necesita recurrir a una consulta de urgencia porque necesita de un otro que contenga sus ansiedades que por sí mismo no puede contener. Es decir, no podemos hablar y dejar establecida, digamos, como una norma, sino cada situación en la que estamos enfrentando tienen un conjunto pluricausal
que hay que ir desgranando en sus diferentes componentes. Hugo habló acerca del yo y sus servidumbres. Y ahí tenemos que pensar, como creo que lo dijo Sarita Sussman o también Perla Frenkel, acerca de las series complementarias, y como toda situación, cada uno de nosotros las enfrenta desde todo el devenir vital. En la clínica, no todos los pacientes se comportan en forma igual. Y voy a referirme específicamente al tema de la adolescencia en este momento en tratamiento. Me decía el otro día un adolescente que en medio de sus quejas su abuela le decía: ¿pero qué querés? Yo que tengo 80 años estoy padeciendo lo mismo que vos. La abuela tiene su vida hecha. Él siente que su temor es que se está quedando sin futuro y que no puede organizar ni sus estudios universitarios como a él le gustaría, ni puede salir con sus amigos, ni puede encontrar una novia con la cual poder estar bien en este momento. Es decir, también hay que ver qué momento de la vida está pasando cada persona que tiene que enfrentar este momento. Desde mi perspectiva, creo que también hay que hacer una lectura no solamente desde lo estructural y las instancias psíquicas, sino desde el momento evolutivo de cada paciente dentro de la sesión, sin olvidarse, y ahí me gustó mucho el concepto de disimetría que plantea Motti, que nosotros estamos absolutamente comprometidos. La única diferencia es que podemos hacernos una pregunta, y es que cuando el paciente está hablando en un discurso descriptivo muy cercano de lo que son las angustias, tristezas, problemas de este momento, uno puede internamente preguntarse y preguntarle al paciente de qué manera eso incide en él y por qué incide de esa manera. Es decir, estimularlo a que pueda hacer una reflexión introspectiva, no solamente quejarse de lo que ocurre en el exterior y se le mete en su intimidad. Digo, es muy interesante lo que vos traes, José, con respecto a la adolescencia y a lo transgeneracional, ¿no es cierto? Digamos, y cómo la mesa trajo todo el tema de las identificaciones y cómo este diálogo entre abuela y nieto, desde distintas perspectivas, nos hacen justamente, y en un análisis, pensar en las distintas subjetividades de quién es el relato, ¿no es cierto? Y desde ese lugar poder pensar la problemática e identificarnos de una o de otra manera con uno o con el otro, ya sería con la abuela de 80 años como con el nieto de 20. Creo que esto también tiene que ver no solo con la cuestión cronológica, sino como creo que planteabas vos, Moti, y vos tuvo antes en el diálogo, acerca de lo cultural, ¿no? Yo pensaba en lo transcultural y como planteaba en el inicio, acerca justamente del incremento de crisis en los lugares con mayores dificultades económicas,
por ejemplo, los colegas que trabajamos y trabajan en los medios hospitalarios. Justamente acá, Guerrini, un comentario que hace y que manda a la mesa es qué pensamos del aumento del número de suicidios. Porque me parece que ese sería también otro aspecto, digamos, si bien nosotros de alguna manera tratamos de no sobrediagnosticar las depresiones, también nos encontramos frente a este tipo de situaciones. Y bueno, Pancho Guerrini pregunta esto. Y también había un comentario de Alicia García Pena que preguntaba qué pensaban de la depresión, si no es preexistente a toda pandemia y que esta pandemia la puede activar o agudizar. Bueno. Yo quisiera lo siguiente. Hay un concepto que traemos de siempre, que es la personalidad previa. Es decir, cómo incide el hecho actual en la organización mental de una persona. Depresiones podemos tener todos, por distintos motivos, por la pérdida de alguna persona querida, por la pérdida de nuestra libertad, por la pérdida de un ideal inalcanzable. Y en este momento, además, quiero hacer una referencia a uno de los puntos que yo traje de la nueva normalidad, pero que es específica para los muchachos de nuestra edad. No es lo mismo ser el doctor Brusten, Lerner o Ben-Jacquar que pasar a ser masificadamente población de mayor riesgo. Es decir, de un plumazo nos han borrado una serie de construcciones que hemos hecho dentro de nuestra vida, obligándonos a una reclusión obligatoria, que por suerte nosotros tenemos todos los elementos para pasarla bien, pero también tenemos que mirar en otras personas que desde nuestra edad han tenido que ser separadas de la familia con las que siempre vivieron. ¿Está de acuerdo? Bueno, ¿a quién le toca? Moti. Bueno. Después yo. Sí. Está bien. No hay problema. Lo que quería decir, y lo digo muy cuidadosamente para que no se Perdón, Moti, sí. Vamos a hacer cortos porque ya muy corto. Lo que quiero decir, y lo digo muy cuidadosamente para que no se malinterprete, ¿sí? La situación económica, ¿sí? Y la precariedad económica condiciona a la persona, pero no lo determina. Lo digo eso por experiencia propia, por haber vivido en un lugar que estuve ordeñando vacas 6 años y en una casilla donde el baño quedaba a 1,5 cuadras. O sea, yo viniendo de una familia adinerada de la Argentina. Y eso me condicionó a que podamos comer solamente una vez por día lo que teníamos, pero eso no determinó la continuidad de tanto mía como de mis compañeros, etc. Y por el otro lado, el otro ejemplo, y por eso es importante lo que hablé yo del proyecto identificatorio y que junto con Hugo el contrato narcisista, ¿sí? Yo estuve también en la isla de Bali y también en Singapur. En Singapur la gente está forrada de plata y en la isla de Bali solamente tienen bicicletas. La gente de la isla de Bali vive muy feliz y quiere seguir viviendo ahí, y la de Singapur se quieren rajar de ahí a pesar que le dan todas las condiciones. Y sí que hay un factor que es económico, que a eso
no debemos cerrar los ojos y no dejarlo de lado. Pero también está de qué manera se elabora todo eso que es el factor económico. Lo digo porque nosotros en eso tenemos como psicoanalistas una función de que cada uno, con sus posibilidades económicas, pueda desarrollar lo que internamente le corresponde para enfrentarlo o no enfrentarlo. Bueno, muy cortito lo mío. Sí, Hugo, y con esto vamos a ir cerrando. Muy corto, muy corto. Hubo algo que estuvo flotando acerca de si la gente tiene una depresión previa, entonces se desencadena por esto. No lo sabemos. Obviamente alguien que tiene características que tiendan a una depresión, probablemente esto sea un detonante. Pero quiero tomar algo que dijo José, con el cual no estoy del todo de acuerdo. Vos dijiste cualquiera puede deprimirse. Y citaste un ideal, ciertas cosas que son pérdidas. Eso no lleva a una depresión. Eso lleva a un duelo. Eso lleva a la desinvestidura de un proyecto o de objeto y que hace que se retraiga. Esa justamente, y en eso no hay muchos cambios. Si hay algo que digo que no ha cambiado mucho de duelo y melancolía ahora, es la descripción que hace de duelo y de melancolía Freud. Sí. Porque cuando la sombra del objeto que cae sobre yo es cuando hay una situación de daño, y él dice, el futuro lo dirá, si no habrá factores bioquímicos extraviados. Sí. Incluso hace esa aclaración Freud. Creo que estos duelos, que tendríamos que ver si son duelos, llevan a una depresión. No, los duelos no llevan siempre a una depresión. A tristeza llevan. Sí, pero la tristeza es una de las modalidades de la depresión. No es lo mismo la depresión por un objeto anaclítico que la depresión por un objeto de elección narcisista. Pero ¿por qué no le sacas la palabra depresión? Porque depresión tiene una connotación psicopatológica. Porque estar deprimido tampoco es una mala palabra. Depende. No digo que es mala palabra. Depende cuál es el grado, en función de qué y qué organización yoica la enfrenta. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? No te escuchamos, Guillermo. No, Guillermo. Guillermo, no te escuchamos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decirnos? ¿Que se terminó? Bueno, nos vamos despidiendo de todos. Moti, Guillermo, José y toda la gente que estuvo. Muchas gracias. Y muy lindo haber participado con ustedes. Igualmente para mí, espero que